Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy cordial y bienvenidos. Estamos en Perfiles, en M95 Televisión, después de una semana que hemos tenido sin emisión por aquello de estos puentes. Bueno, el que haya podido hacer puente, pero era técnicamente un poco inviable poder tener programa, así que hoy retornamos. Y como ya estamos en tiempo de Navidad prácticamente, lo primero que vamos a hacer es desear a todo el mundo una feliz Navidad y una buena entrada de año. Nosotros vamos a tener el programa hoy y ya regresaremos con el nuevo año, que aunque parezca mentira, ya va a ser el 2018. Hace casi nada que andábamos en el año 2000, que llegábamos al último año del siglo XX. Mucha gente piensa que el 2000 fue el primero del 21, no, fue el último del 20. Pero nos parece que hace nada que estábamos recibiéndolo y ya nos hemos ventilado 17 años, nada menos. Bueno, como siempre acostumbramos en este programa, tenemos a alguien que es nuestro invitado especial, alguien que en este caso quizás deberíamos hacer el programa en verso, porque iba a ser muy difícil. Ahora diré quién es. De momento voy a dar las buenas noches o las buenas tardes y la bienvenida a José Manuel Bermudo. José Manuel, bienvenido un día más. Hola, ¿qué tal? Que yo no soy el invitado especial, ¿no? Tú eres el invitado menos estrella que el invitado oficial. Sí, el permanente cubre hueco. Exactamente. Bueno, tampoco es así la cosa. Tú tienes tu espacio propio, ganado con 40 años de profesión, aproximadamente. Que parece un poco. Son muchos. Bueno, pues esta estrella a la que yo decía, aunque a él no le gusta que se le llame estrella, ni astro, como le llamaban a Antonio Molina, cuando interpretaba películas le decían el astro cinematográfico Antonio Molina. Bueno, malagueño es como Antonio Molina, aunque el cantante no nació en la misma casa que Pablo Ruiz Picasso. Nuestro invitado de hoy sí, Agustín Casado Moreno. Agustín, bienvenido. Muy buenas tardes. Hemos quedado antes que me llamas estrella y me voy a mi casa. Pues no te vayas que... No, hombre, por favor, madre estrella, pero si esto es como, si me lo permitís, yo le he partido con estos señores tantas veces, que me encanta este programa porque lo único que faltan son las cervezas. Es esta juntera en la barra de un bar 1000 veces a lo largo del año y hoy con ustedes como testigos, lo cual para mí supone una honra, siempre que no me llame estrella mi amigo Paco. Bueno, vamos a empezar directamente yendo al grano con pregunta trascendental. ¿Tú por qué hablas tanto? Vamos a ver, te lo voy a contar, porque he vivido muchos años, muchos, y consiguientemente he visto muchas cosas, por torpe que sea. Y consiguientemente, además, como he vivido mucho, me quedan teóricamente pocos años, es decir, poco tiempo para contarlo. En una palabra, si tengo mucho a contar y poco tiempo para hacerlo, me va a permitir que, aún siendo reo de acusación de verbo rea, me permitáis que me explaye. ¿Cómo te puede molestar? Lo que pasa es que cuando le quedaba más tiempo también hacía lo mismo. Para ir entrenando. Para ir entrenando. Pero bien, Agustín solo tiene 2 niveles. ¿Habla mucho o habla más? Pero habla. Dejadme que me defienda. Hay quien habla y no dice nada. Yo hablo mucho y por pura estadística, no porque no soy nada listo, pero por pura estadística dicen tantas cosas que de repente pues coño, pues ahí tiene razón este hombre, ¿no? Lo demás se olvida y aquello en lo que acerté como el burro de la flauta, pues queda dicho. Supongo, Agustín, que tú conoces una expresión malagueña que se dice que es... Bueno, este fragmento que hemos puesto pertenece a un programa que era Perfiles del año 2017 y lo hemos puesto no por un error de realización ni mucho menos, sino porque en el programa de hoy queremos tener un homenaje, un recuerdo especial para alguien que estaba en ese programa, el periodista José Manuel Bermudo, que desgraciadamente este verano se marchó a otra dimensión, nos dejó un poco huérfanos, sin duda, y sumidos en un primer momento en la tristeza, y después asimilando que todos nos vamos, José Manuel se ha ido,
pero sigue permaneciendo con nosotros en el recuerdo y en las muchas vivencias que hemos tenido con él a lo largo de los años. Para hablar de José Manuel Bermudo, cuento con alguien que lo conoció perfectamente, que desarrolló gran parte de su vida profesional junto con él. Es el periodista, escritor Miguel Nieto. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Te agradezco que hayas venido. A ti por invitarme. Porque José Manuel Bermudo parece como si no se hubiese ido. Todavía no lo terminamos de creer. Suele ocurrir, ¿no? A las personas que más quieres y con las que has tenido mayor conexión, te resistes a abandonar su presencia y quedarte solo con su memoria. Pero además yo creo que has tenido una excelente idea en reunirnos para hacer una reivindicación de su persona y sobre todo de lo que supuso. Yo creo que a él le va a encantar, quizás, si logramos resumir bastante, no solo su figura y su ejecutoria, sino ese tiempo que vivió vertiginoso y en el que fuimos cómplices, quizás. Sí, porque no fue un año que se vivió peligrosamente, sino unas cuantas décadas que se vivió peligrosamente. Nos coincidió con todo el tema de la transición y la entrada de la democracia. Había que inventar casi todo el lenguaje periodístico, y si para la sociedad fue una conmoción enorme aquel proceso, que luego tuvo todas las consecuencias que el desarrollo, como bien dice, vertiginoso, en el campo del periodismo, que es el que nosotros vivimos más de cerca, fue absolutamente quebrar. Es decir, hubo que inventar el lenguaje periodístico, hubo que inventar la forma de enfrentar las noticias, de cómo contar a la gente las verdades, la búsqueda de la verdad, y en eso él fue uno de los pioneros, y como en el esbozo que pude hacer un poco de él, para mí fue una persona muy brillante y en mi caso, evidentemente, el maestro, porque yo empecé con él mis primeros pasos en la radio y luego, como te decía, fuimos cómplices. En ese programa que recordábamos del año 2017, estaba invitado, el programa giraba en torno a Agustín Casado. De Agustín Casado se puede decir muchas cosas, todas buenas, sin duda. ¿Qué es Agustín Casado? Pues bueno, es dibujante, telegrafista, que es algo que hoy día la mayoría de la gente no sabrá qué es un telegrafista, pues él lo es. Pintor, es también poeta. Agustín, ¿tú con qué te quedas de esas cosas que yo he dicho? ¿Qué eres realmente? Hoy básicamente en esta mesa soy amigo de José Manuel Bermudo, alias el Bermu. Y de todo lo demás, pues yo vengo a incorporar, a dramatizar, a hacer físico el viejo adagio español de que aprendiz de todo, maestro de nada. Pues yo soy ese, el del adagio. Bueno, considerando que disponemos de una hora... Ya sé por dónde vas, que te tengo miedo. Te pregunto, ¿cuándo conociste tú a José Manuel? Yo conozco a José Manuel en un primer contacto de buenos días y adiós, pues prácticamente desde que él empieza en la radio. Pero entonces no teníamos una cercanía, yo me dedicaba a otras historias y sí le veía con Miguel en el caserón de la radio, el caserón sindical aquel. Pero luego hay una cuestión, él me hace la primera entrevista que me hacen en radio, a mí me la hizo él. Que yo entré allí un poco como si entrara en Cabo Kennedy, ¿sabes? Él me llevó, fue muy cordial y nos tomamos una copa inevitablemente. Y aquello fue el principio de una gran amistad, como en el final de Casablanca, porque por alguna razón sintonizamos. Mira que éramos lejanos en muchas cosas, sobre todo en las maneras, todo lo que a mí pueden ser prisas y amontonamiento y todas esas cosas de las que tú te ríes. En él era, curiosamente, era calma, no inactividad, era un tipo calmado, sereno, ordenado. No por eso inactivo, era muy activo, pero lo ejercía de una manera, pues, como el Buda feliz que parecía. Los gordos, que no ofendo con definir, son generalmente gente pausada, calmada y en su caso además muy activo de coco. Pues sintonizamos fácilmente y eso, pues, vamos a decir que fue alrededor de los años 80 y tantos, o el 90, porque entonces tuvo la gentileza el tío. Él escribía en Diario 16 de decir, de unos dibujos míos, coño, están buscando un dibujante. Y me hizo ir y me dio la mano y me entró y empezamos entonces a vernos mucho por necesidad. Luego estuvimos 25 años de tertulia en Onda Cero, donde ahí fui yo quien le recomendó en su día, 25 años. Luego nos fuimos a la SER,
donde él se ha ido estando como colaborador en Activo Ser, yo sigo allí, y ya te digo, si la cuestión era el principio es una entrevista de radio que él me hace en el año 80 y, no sé ponerte el 87, 85, algo así. Y desde entonces acá es verdad que hemos sintonizado mucho, hemos compartido muchos vinos, muchas opiniones, nos hemos reído de mucha gente, y él me sedaba, me gustaba estar con él porque aprendía. Miguel puede afirmar que como profesional era enorme, más allá de la modestia con que lo vestía, otros con menos acervo, menos capacidades que él, incluso menos currículum, van por la vida de vocero, pues un poco menos que Gabilondo. Él no, era un tipo modesto, reservado y sin embargo con una capacidad profesional enorme, pero enorme. Hasta mí han llegado rumores, yo creo que no son ciertos, que dice que tanto a Bermo como a Agustín como a Miguel Nieto no os ha gustado beber nunca, ¿no? ¿Que no nos ha gustado qué? No os ha gustado beber. Bueno, eso iba implícito en la profesión y sí, aquellos fueron unos tiempos de excesos en todos los sentidos, y me refiero a que la propia bulla, la propia vorágine del trabajo que se hacía te llevaba a ello, y luego los tiempos, como decíamos, convulsos también. Tú has recordado los 30 años de tertulia. Es que se dice muy pronto, yo no recordaba 25 años. 25, yo no recordaba cuánto tiempo habían sido las tertulias allí, pero empezamos juntos, decía, estaba Juan Carlos y éramos nosotros, aquel programa se convirtió por la claridad y por la verdad que destilaba en uno de los, estamos hablando de Onda Cero, en uno de los programas, creo que el más visto en la Costa del Sol en aquel tiempo, cuando se hacía por la tarde. Pero se podría decir lo mismo de los inicios de José. José empieza yo al menos lo conozco antes que tú, obviamente, porque yo en la radio estuve con 17 años haciendo ya algunas cosas sobre cine. Por cierto que lo del año vivíamos como Peter Weir, un poco así. Pero yo ya entré como 2 años después en unas prácticas en verano, que luego ya me quedé en los informativos, y ahí empezamos a entrar a tope. Entonces ya él era un tótem del periodismo aquí. Era el corresponsal no solo de Diario 16, como bien dice Agustín, sino también de Cambio 16. Cambio 16 era un marchamo de modernidad, de lucha contra la dictadura, Cielo Triunfo, y claro, los reportajes en Cambio tenían mucho peso. Él, en cambio, en la emisora, mientras estaba toda la transición franquista, digamos así, de la mano de los tiempos, aquellos nebulosos de Arias Navarro, estaba en ebullición, pero estaba sometido un poco al régimen, es decir, estaba Salgado como director informativo, ese tipo de cosas. Él era el redactor de trabajo, de tralla, pero que ya descollaba porque tenía yo quizás una de las cosas que más me sorprendía de José era su capacidad de trabajo, su capacidad de improvisación y de generar nuevas ideas, el sentido de la ironía y del sarcasmo, que tú muy bien lo has definido, que era bestial, era capaz de decirte una maldad vitriólica, con la cara absolutamente de Buda. También me ha encantado tu expresión, o sea, era un Yoda en ese sentido, y te soltaba, pero la soltaba también en directo, o lo hacíamos así. Entonces todo ese proceso después dio la talla de lo que fue José posteriormente, que ya lo era como gran periodista. De ahí ya pasó a hacer más cosas, y fue cuando empezamos a hacer, yo le llamo la radio total, si quieres bueno, pero lo de beber es que yo bueno, sí, es verdad que me lo he saltado. Es que digo, al final eran tiempos de que a los gargantas profundas había que sacarle las cosas a altas horas de la madrugada, así conseguimos muchísimas exclusivas con cierta francachela, digámoslo así. O sea que sí era cierto, igual que el café, igual que el golpear de las teclas. Él iconografiaba de alguna manera, y así lo dibujé en la portada de su recopilación de artículos, el Mirando al Mar. Me lo pidió expresamente, pero no tenía que pedirlo porque era de cajón. Es una escena que todos tenemos del cine negro americano, el periodista ya sabes, de credencial en el sombrero, whisky, ponme otro bourbon, y el cenicero como las pirámides de Egipto, una cosa así. Entonces fue reduciendo entonces la dureza de lo que bebía, y acabó recluido en el tinto. Le gustaba el buen tinto, tanto que el día que le dijimos adiós, hice una cursilería que no me importaba contar, y es que me fui a uno de nuestros bares, porque tenemos bares de recorrido, y pedí 2 copas. Yo pedí un whisky y pedí un vino tinto. El tío me miraba como si estuviera loco. Y yo, no, ponme un whisky y un vino tinto. El tío me puso las 2 cosas, y este tío viene a la una vez, me tomé mi whisky y dejé el vino tinto allí. Pero fue in memoriam.
donde fuera en los últimos tiempos era, y quizá no a nadie le viene, no estoy haciendo apología ni panegírico ninguno acerca del alcohol ni del alcoholismo, mucho menos, pero hay profesiones, como Miguel ha apuntado, donde la prisa, yo nunca ejercí reportero, yo me había hecho opinión, la mía, ilustración, dibujo en prensa, como saben, y otros sitios, pero puedo entender que en tiempos como esos, en tiempos donde la prisa y no había fax ni había Google donde consultar un dato, había que sacárselo al conserje del hotel, todo esto me lo contaba él con mucha gracia y mucha documentación. Eso es vivir a caballo de un tigre, porque las redacciones cerraban cuando cerraban y el informativo abría cuando abría, y no tenías manera de enviarlo, ni de sonsacar a un tío, ni de buscar cuándo ha nacido este tío, y eso te obliga en cierta manera a beber y a fumar, es un hecho. Perdón, porque ni es la hora ni lo hagan en casa, como dicen los padres. Esto no lo intente en casa, ni beban ni fume. Pero en aquellos tiempos era poco menos que una necesidad. Miguel, estaba yo pensando en una película clásica sobre el mundo del periodismo con mucha ironía y con mucho humor. ¿Primera plana? Primera plana de Billy Wilder. Te lo estaba leyendo. Primera plana de Billy Wilder, porque ahí aparece un tipo de periodismo, un componente canalla acusado, con unos periodistas que lo que no les daba la actualidad se lo inventaban. Ese no es el periodismo de la transición. No es así. Ahí lo que había era descaro, y lo que había era una ansia de información y de cambiar las cosas muy así. Era justo lo contrario. Es decir, la encomienda que se nos presenta y la gran responsabilidad, y a veces hablo un poco en plural, pero José en eso era intachable, era la búsqueda y la comunicación de las cosas. Las cosas no se habían contado, las noticias no eran las que eran, no había informativos, y en la radio pública te puedes imaginar, se llamaba pregón en Radio Cadena Española, y de ahí pasamos, como yo digo, a que la sintonía fuera de Alan Parsons en vez de una marcha militar, ¿no? Era justo la búsqueda de la verdad, esa ansia por transmitir a la gente lo que ocurría, que era todo muy vertiginoso y muy rápido. Lo que pasaba en esas corporaciones con gente absolutamente bisoña, donde el que tenía una mayor formación era abogado como más, pero había pasteleros, gente que no tenía ni idea de lo que era la ley de régimen local, de cómo gobernar un ayuntamiento, de cómo eran los funcionarios. Todo eso, más el gobierno, más los cambios, eso había que contarlo. Y luego había que contar sobre todo lo que era la sociedad, es decir, cómo vivía la gente, cuáles eran los problemas reales de la gente, y borrar toda esa pátina de pomposidad que tenía el régimen y todo lo que venía alrededor, y ese trabajo se diversificaba o sea, no era solamente la noticia, era el entretenimiento, eran los magazines, era la información de noche, era la música. Fue un reto no solo para los periodistas, sino también para todo el equipo yo pongo ahí como ejemplo a la radio Costa del Sol, que era como realmente se llamaba, para nosotros Radio Marbella, que fue un epítome de toda esa transformación. Esa vanguardia había que crearla, no existía. A mí me permites... disculpa. No, iba a decir que en aquellos tiempos, mitad de la década de los 70, en torno a la muerte de Franco, que es cuando yo conozco a José Manuel, pues yo ya estaba allí. Es curioso el montón de años. Tú siempre estabas allí antes de que las cosas estuvieran... Claro, porque yo con 14 años ya estaba. En fin, era un poco precoz. Recuerdo siempre, asocio a José Manuel a la agencia Multipress. En Sol de España se publicaba, cuando él estaba en Madrid estudiando, J.M. Bermudo, Foto Nazario. Era el tándem Foto Nazario, J.M. Bermudo. Entrevistas de los más variopintas que se publicaban en aquel periódico y en otros a lo largo de España, de la agencia Multipress. Ese fue el comienzo de José Manuel en prensa escrita. Y en la radio se inició con el programa Marcador, programa que dirigía Juan Carlos Reina sobre deportes. Se le daba bien también. Ese fue el primer programa que hizo en radio José Manuel Bermudo, Marcador. Nerviosísimo. Tardó como 3 horas en grabar el programa, pero fue su bautizo de fuego. Y eso nos ocurría a todos, es decir, nadie aprende sabiendo, y toda la teoría que puedas traer. Yo en mi caso yo estaba en tercero de periodismo, lo recuerdo, y a mí me pegaba sopa con ondas, obviamente, y yo el temor reverencial al micrófono y al entrar con cosas escritas, eso era increíble. Cuando tú lo veías improvisar un informativo, pero dando todos los datos con apenas 2 notas, que había cogido a la carrera en ese pasillo en el Transiberiano
que creo que al final lo bauticé yo, tan largo que tenía la emisora que parecía que no llegaba, y de pronto llegabas con el sin resuello y él se calmaba, pero tú llegabas sin ánima alguna. Es curioso cómo, porque la imagen que tengo de él ante el micrófono, pues era de una serenidad pasmosa, de una contundencia, calma, nunca agresiva. De hecho, que hemos compartido tantas horas de todo, pero sobre todo de radio, en este caso, de que hablamos. ¿Cuántas veces me ha reconvenido públicamente? Porque viniendo a decir la misma cosa, que sosteníamos posiciones muy cercanas en muchos aspectos de la vida, desde lo político hasta el fútbol, por las filias futbolísticas, prácticamente iguales, me ha reconvenido muchas veces porque él era la mesura con pantalones. Es decir, lo que yo decía, él lo dejaba dicho igualmente, pero no agredía a nadie, tenía peso, como ha dicho Miguel, era cosa que no se lleva ahora en absoluto, sino más bien al contrario, de contrastar fuentes, y si no está comprobado, no lo hago. ¿Tú me permites dos minutos que lea una cosa que escribí de él? Claro, lo que yo... Sí, pero es solo un pasajito donde le defino como periodista. No, es que te voy a decir una cosa, es que me extraña que tú lo vayas a leer. Porque tu biblioteca sí, pero la llevas en la mente. Más bien me lo sé, pero no quiero meter la pata. Adelante. Es una tontería que hablamos de su imagen como periodista y de su multiespecialidad, desde el informativo hasta el reportaje. Decía algo así, dice: no padezco titulitis, pero aquí o en Kansas City, sin diploma pertinente no operas de apendicitis. En cambio, en lo referente a prensa concretamente, basta que lo diga el Titi, con más faltas que un graffiti desde Facebook mismamente para llamarse columnista. Cuando tiende periodista, lo que tiene comunista, el fascista de Torrente. No es el caso ciertamente de nuestro protagonista, al que no solo es que asista el título correspondiente, es que vive a ojos vistas una profesión que siente, en la que ha echado los dientes, una maratón que dista de becario a pensionista, a lo que es actualmente combatiente reservista, un real superviviente, veterano en 100.000 frentes, reportajes, entrevistas, el alcance y las urgentes, elecciones y sus listas, el fútbol a pie de pista, los sucesos, accidentes, fachas, rojos y giristas, concursos con los oyentes, el tiempo, borrascas y frentes, el verano y sus turistas, aquella jet decadente, los Playboy y sus conquistas, colorín para las revistas. ¿Quién dijo polivalente? Nada de eso, lo siguiente es una navaja suiza. A mí me gusta que vista su oficio tan cabalmente. El hábito al monje no hace, mas permítanme que trace un apunte, aunque somero, de cómo es el personaje. Credencial en el sombrero, la chaqueta en el perchero, trasegando algún brebaje y ya va por el tercero. Un bourbon que no relaje, el furor de los dos dedos, la pasión del reportaje que teclea el reportero, hasta arriba el cenicero, quizá un saxo que raje con notas de un blues salvajes, la noche de cine negro. Claro, nena, que te quiero, dirá en tono malaje, sin hacer ni puñetero caso al pelirrojo ángel que lo quiere poner guerrero sin que el pavo se le faje. Está a la hoja, no al follaje. Que a pegar la hebra baje con su eterno consejero, el barman, el camarero y otros más de su pelaje, mientras guiña tan manero el neón rosa del letrero, el del Franz Corner me vale. ¿No te has resistido a leerlo? No, a mí me gusta, porque creo que, y me tendrás que conceder que era un poco así. Por supuesto, eso es un retrato muy acertado. Afectado y afectivo, y afectuoso. Miguel, José Manuel era sevillano de Écija. Sí, lo decía de vez en cuando aquí nos quejábamos del calor. Siempre lo decía, venga, quejado de calor, tenéis que ir a mi pueblo, pero yo no le recuerdo una vinculación especial con la patria chica, sino él siempre se consideró, y lo era, alguien de Marbella, con toda la familia arraigada aquí, su hermano Serafín, sus padres, con esa tienda tan entrañable por la que hemos pasado casi todo. Exactamente. No, él se reivindicaba como alguien de aquí. A todo lo que he comentado, que para seguirte la pista eres alambicado, me refiero a que es tan denso lo que has comentado y hay tantos matices. Quizá en la semblanza que podemos hacer de José Bermú para otros, para mí José Manuel Bermudo, Bonilla, que siempre decía, ¿ves? Que también me llamo Bonilla, digo, bueno, no te vamos a llamar Boni, ¿no? Porque ya teníamos un Boni en la emisora, es la generosidad. Y esto, quien lo haya conocido en su trato
y quien lo haya conocido a nivel profesional lo debe tener muy muy presente, porque era así. Yo no sé cuántas veces, y cuando yo dejé la radio estuve ya más en prensa, aunque nos seguimos con las tertulias y todo eso, pero viendo allí cuántas veces los compañeros de la SER de Estepona, de enviados especiales, sobre todo de Madrid, pasaban por la oficina diplomática de la prensa, que era la radio de Marbella, la Casona, y con su ambigú, que era el hogar del productor de toda la vida, y se le daba todo tipo de información, todo tipo de agenda de teléfonos, si no habían podido ir a una rueda de prensa y se le había escapado, incluso algunas que fueran muy notorias, estábamos nosotros solos, y se le daba el corte de audio. La SER ha emitido cortes de Radio Nacional innombrables, y del propio Sur, por ejemplo, el pasar en las cintas de ruedas de prensa o algo así, y otros medios, 3/4 lo mismo, y todo eso es una... que yo aprendí de ello, aunque hubiéramos estado en sintonía, no hacía falta que estuviera José para hacerlo así, pero él era el capital de eso. En la radio se ayudaba a todo el mundo, y se escuchaba también a todo el mundo. Si allí llegaba los ecos, llegaba alguien a decir que había tal problema en su barrio y tal, eso se miraba. Un problema de saneamiento pequeño, boom, y se llamaba al concejal, y se ponía la gente firme, y la gente le tenía un respeto a lo que salía por la onda, no tanto a la autoridad que podemos plantearnos que pudiera tener José, sobre todo él, que era el responsable de los informativos, precisamente por el eco que tenía y porque no había tutía, o sea, no había forma de rebatirlo. Yo no recuerdo a José que se le hubiera acogido en ningún renuncio notable. No, ya te digo, yo no recuerdo que era notorio que se atornillaba antes de abrir la boca, absolutamente. Lo que no hemos contado de los tiempos onerosos de Gil, porque no había documento que nos pudiera rebatir, eso es innombrable. Sí, yo no, por poner un ejemplo, cuando Gil cogía y los camiones de mármol para hacerse, ahora que está en cuestión, el parque que había enfrente de su club financiero inmobiliario, que era el ayuntamiento no paralelo, sino el central, nos dijeron que el mármol, igual que iba para allá, de allí que allí no hubiera un puñetero árbol y hubiera tanto mármol, el mismo camión lo descargaba en el club financiero para su reforma interior. Pues lo sabíamos mucho antes, y hasta que no hubo un documento gráfico que lo atestimoniaba, no se dijo. Pues así era todo. El amor a la profesión, yo creo que el amor, el respeto a sí mismo y a la profesión, que yo le he notado. Yo no soy periodista titulado, como tú mismo sí lo era, pero hoy no se lleva nada a eso, y es un tipo, en cambio, que hasta después de jubilado, bueno, ha seguido ejerciendo hasta sus últimos días, pero con un compromiso en Sur, por ejemplo, su famosa columna de Mirando al Mar, o las colaboraciones, en las tertulias de radio, no fallar un día, venir mal o entrar por teléfono, porque lo tomaba el tío compromiso hecho, compromiso cumplido. Era, en ese sentido, admirable. Aprendí eso de él, yo que soy más bien disperso, y no voy a decir que informal, pero en fin, tampoco ese tajanovismo que él tenía. Llevó galantemente, que es lo curioso, porque la transmisión de bonomía, de bondad, de pachorra, sin ser un tío pachorra, que transmitía el Bermú, es algo que no era más que la representación real de su manera de ser. Unos fingen que son de una manera y después son de otras. Exactamente es como era. Yo le echo tanto de menos estos días, ahora le estamos viendo en cintas ahí, que me suena su voz. O sea, yo creo que empiezas a irte el día que te olvidas cómo era la voz de tu padre. Ese día empieza a irse de tu padre. El día que olvidas cómo sonaba. No es el caso con José. Le oigo. Sé. ¿Qué diría José ahora? No tengo ni que pensarlo. Diría esto. Han sido muchas horas de bar, ¿sabes? Disculpa, cuéntame. No, que me gustaría recordar que, como todos los seres humanos, a lo largo de su vida tuvo adversidades, momentos de sombra, duros. Por ejemplo, en la adolescencia, cuando falleció un hermano. Muy joven, sí. De una leucemia galopante. Ese fue un momento realmente, pues, muy triste para él. Y después, cuando tuvo necesidad de ser trasplantado de riñón, una adversidad grande que superó y que ha estado, pues, yo creo que llevaba casi 30 años. Ha durado un trasplante de riñón sano, según el médico que compartimos tú y yo. Le pregunté interesadamente cuánto dice. Bueno, un buen paciente y un buen donante
digamos, garantía te da para 10, 12 años, llevaba casi 30. Casi 30 sin mimarse precisamente el hígado, según hemos quedado. Digo el hígado, ni el hígado ni el riñón. O sea, alguien que no lo cuidó especialmente, era su vida, la vivió como quiso, si no, habría vivido la vida de otro. Su vida le pedía compartir un tinto conmigo y lo compartía, llevarse un mal rato con el Betis y se lo llevaba. Eso no favorece precisamente la duración de un trasplante. Duró efectivamente casi 30 años. Yo creo que era de bueno que era el tío. Que cuando estuvo en diálisis era famoso porque era la alegría de la huerta. Las diálisis eran de 5 horas o algo así que tenía que hacer, y en el hospital lo estaban esperando. Aparte de todo lo que has dicho, yo quiero, para mí, quizás me voy por la rama profesional porque fue donde vivimos más, aparte de la amistad inmensa, intensa que hemos tenido. Yo creo que uno de los quebrantos mayores que tuvo José fue cuando empezó el desguace de Radio Nacional. Es decir, el paso ya de aquella radio total, donde empezábamos por la mañana con 4 horas, con un informativo, entrando en el regional, con 4 horas de magazine, luego estaba el informativo 1320, que fue el que creamos, la tarde haciendo contactos, luego hacíamos por la noche, y no contentos con eso, creamos el informativo de la medianoche. Pasar de eso a Radio 5 Todo Noticias, con pequeñas ventanitas a nivel nacional, prestigiosas y potentes, pero para quien había hecho todo eso, y además estábamos entrando en la banda nacional todo el tiempo, eso fue un sablazo a su ansia de trabajo, porque es pasión lo que tú has definido. Es decir, José era un periodista pasional, visceral, y vivía como algo intrínseco, casi genético, el oficio del periodismo. Ese fue el primero. Y luego ya cuando se produjo el desmantelamiento en el sentido de cerrar la emisora, ese proceso él lo vivió con una angustia que algunos que estuvimos muy cerca la compartimos. Y ya luego muchas veces nos hemos reunido para hablar y penar de cómo se pudo desmontar aquella emisora, que era la que más se escuchaba, era la segunda de Andalucía, o sea que se dice pronto, ¿no? Y cómo se quedó en nada, fueron la reducción de personal que a él le tocó con unas condiciones fantásticas, entró cuando toda aquella gente muy valiosa del ente, como se decía, Radio Televisión Española, se fue fuera en condiciones muy buenas, pero al final lo que hicieron fue liquidar la emisora. E incluso cuando él no estaba y vio cómo aquel edificio se derribaba, eso fue para mí también, ¿no? Eso fue una de las cosas que para él le quebró un poco su ejecutorio. Y podemos decir tiempo de pintarlo, ahora que habla del edificio, le gustaba mucho ese cuadro. Yo pinté el edificio, la casona, cuando ya estaba la radio cerrada, y dijeron, empieza la demolición, pues no sé, dijeron la semana que viene, no sé qué. Me apresuré a pintarlo, que arquitectónicamente era feo como un estafermo, no tenía pero no tenía ninguna gracia, estaba en un sitio inadecuado para el entorno urbano que lo circunda. Pero cierto es que le teníamos todos tal cariño, era una cosa tan entrañable, tenía que ser así, que lo pinté, me apresuré a pintarlo, y creo que en el cuadro, si hice alguna cosa buena con el pincel alguna vez, bueno, yo esta sería una de ellas. Dije al comienzo que tú fuiste telegrafista, el punto y la raya, pero José Manuel conocía ese lenguaje también, sí. Y había un intercambio ahí entre tú y él, ¿no? Sí, es que pues un poco como cuando entra en Radio 5 Todo Noticias, a los telegrafistas, usábamos, soy la última promoción que sabía Morse, usábamos Morse, toda esa cosa. Cuando empieza a aparecer el Telex, ser un operador de Telex era ser un mecanógrafo. Y nosotros nos teníamos poco menos que por los descendientes de Cabo Kennedy, ¿no? Los telegrafistas. Entonces, un Telex, no todo el mundo lo sabía, había que perforar una cinta, ponerla, marcar un número y largarlo, o sea, no tenía más ciencia. Pero él sí sabía. Entonces llegaba y me aparecía el tío con la crónica de lo que fuera. Si cerrábamos a las 10 de la noche, me aparecía el tío a las 9:30. Digo, no me jodas. Y el tío entraba y dice, bueno, quita, me lo pico yo. Entonces, efectivamente, el tío tenía la suficiencia técnica que para mí no era nada, pero seguramente una cosa medio nueva para uno que no era telegrafista, pues tenía su ciencia. Pues no solo lo manejaba, se sentaba, lo transmitía, mira, han sido tantos minutos, yo se lo facturaba y tan felices. Y entonces decía, me costará menos porque esto es autoservicio, en fin, aquel tipo de tonterías. Y sí, era, quiero decir, suficiente en muchas cosas, todo lo que tuviera que ver con la comunicación. Él tenía, como imagino tendrás tú, tenía una red
que no está tan distante de los guiones de cine negro, de taxistas, de recepcionistas de hotel, de pindinguis pobrecitas de las esquinas de la vida, que eran al final sus Google, donde buscar un dato, ahí. Y él tenía, los telegrafistas, claro, tenía que allegarse, ya había salido o iba a salir la expedición y tenía que mandar un sobre con fotos, no sé qué historia, a Málaga, y venía y nos comprometía a buscar la manera de, pues alguno que volvía para Málaga, o el camión que no para aquí, que viene de Algeciras, pero páralo y iráselo. O sea, se buscaba la vida muy bien el tío. Y en ese sentido, yo iba cargándome de una serie de favores a cobrar, entre comillas, que él fue tan generoso que los revirtió tantas veces en lo personal. Pues ya te digo, a través de mi introducción en Diario 16, de mil historias, excuso decirte, él ha pagado muchos más vinos tintos que yo. ¿Dónde va a parar? Le decía, me invita a un vinito, venga, tal. Es que él tenía mejor jubilación que tú. Él tenía mejor jubilación que yo, ¿cierto? Es porque no se fue mal, que tampoco iba fardando por la vida de eso, pero a veces hacía bromas al respecto. Él tenía, se puede decir, ya no está la pensión máxima, lo que se merecía, por otra parte. Recuerdo, Miguel, creo que fue cuando estuvo en Marbella Michael Jackson, que hubo un desencuentro entre los periodistas y los organizadores. Uno más, ¿no? Porque allí con los blues, recuerdo que eran ellos. Pero lo que quiero decir es que, como José Manuel Bermudo vivía muy cerca del estadio donde se celebró el concierto, los periodistas establecieron su cuartel general en la casa de José Manuel. Y se convirtió en tradición. Sí, ¿verdad? Claro, porque ahí recuerdo que las condiciones eran leoninas. Primero todo el mundo estuvo buscando la foto de Jackson, supimos que estaba... Ahí fuimos de la mano, es decir, cuando yo ya estaba en Sur, en el país, y él seguía en Radio Nacional, e incluso él había dejado ya el tema de prensa, entre otras cosas porque Diario 16 desapareció, cambió también, pero seguía con otras colaboraciones, pero no, siempre nos andamos compartiendo información y oye, ¿tú sabes algo de esto? Pues llamamos, y luego las fuentes eran muy parecidas, es decir, de ese sentido. Entonces estaba en el Los Monteros y se logró hacer una foto que la hicieron José L la hizo, que era saliendo, con lo cual se confirmaba que estaba allí, teníamos todos los datos, la planta y lo demás. Pero luego, cuando fue el concierto, era algo que ahora ya se establece como normal, es decir, entran un contrato diciendo que usted no puede utilizar a los fotógrafos podían 20 minutos, 5 minutos. Menos, eran solamente, al principio eran las primeras canciones, eran 3 fotos del primer tema, tal y que cual, por supuesto sin flash, tal y que cual, numerados, muy pocos, y aquí todo fuera, y entonces incluso, ya luego, cuando vieron lo que pasó con Bermudo, los retenían en todo el concierto y no podían salir, con lo cual no podías dar la foto del día, digo, de la formal. Pero a la vista de eso, ese día todo el mundo hizo el paripé de hacer las fotos, que bueno, eran fotos en primer plano, pero ya segundas unidades, como en una película de segunda unidad de producción, estaba en la terraza de Bermudo, que es pues el fondo sur del estadio, y desde allí con los teleobjetivos que la canalla fotográfica maneja por estos pagos, que alucinan, incluso solo los veías parecidos cuando ves los reporteros de Fórmula 1 con esos teleobjetivos de una claridad increíble para hacerlo con esa oscuridad. Pues se sacaron una foto de todo el concierto y alguno incluso lo grabó perfectamente porque el sonido era muy potente, y ya desde entonces empezaron en lo grande a dejar a la gente dentro. Y eso, bueno, y lo que él decía, dice, bueno, yo ya aquí cada vez que tengo concierto, dice, ya no es que no les dejen hacer fotos, sino que ya se vienen porque aquí preparamos los canapés y todo lo demás. Eso entra dentro de donde ahí también entra, por supuesto, Inés, un saludo a ti y a Marta. La generosidad que era marca de la casa, o sea, y entonces pues allí le ponían los canapés, no sé cuánto, y la gente ya se lo tomó como, a mí me decía que fuera, y yo fíjate que en los últimos tiempos tuvo, como sabes, tuvo un episodio cardiológico, le dio un infarto hace 2 años, que no sé, lo salvó a base de voluntad de salvarlo, porque la base de datos la tenía. Propia suya, que él se presentó con su coche, claro, él fue y llegó a la puerta de urgencia. Y dio la casualidad que había, es que fíjate, hasta eso, venía de la revisión del coche en Estepona, y empezó a sentirse mal, y ya notó, dijo, esto tiene que dar infarto. Con el coche a toda leche, ya bien jodido, llegó hasta el hospital, se metió con las películas, se metió hasta urgencias, que la gente, ¿dónde va este? ¡Pum! Y se cayó encima del volante, así de malo estaba. Y tuvo la puñetera suerte de que había un simposio, una conferencia, un seminario de cardiólogos, con lo cual le asistió la plana mayor de la mayor suficiencia técnica
clínica y lo sacó, pero fue muy duro. A partir de ahí empezó un deterioro que él no quería reconocer, pero que le metió un poco las cabras en el corral. Ya era difícil sacarlo de casa, le llamaba, no, ¿qué tal? Estoy de aquella manera, estoy regular. Y eso cogió el COVID también. Bueno, el COVID fue quien lo acabó rematando. Pero me refería a que cogió el proceso. Sí, la época del COVID, claro. Con lo cual él, que era inmunodeficiente con toda la medicación anticoagulante y que tenía a raíz de, claro, primero del riñón y luego a raíz del otro, empezó a tenerle miedo, como tú bien dices, a salir a la calle. Y sin embargo no nos confesaba. No sé, pero de cierta manera por alguna cosa, no por hablar meramente de su deterioro, que todos nos vamos deteriorando, pues... por alguna razón que se me ha ido, si me vuelve te la comentaría, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos llegó y lo llevaba con una entereza y una guapeza yo iba a decir casi estoicismo, yo que me parto una uña y lloriqueo, y este tipo llevaba encima el asunto del trasplante, que estuvo mucho tiempo a seco, pero a seco es bebiendo agua y tal. Por alguna razón de aceleración profesional, de que fuimos a más sitios y tal, un día dice, te enciendo un cigarrito. Me encendía el cigarrito, después era más. Voy a tomar un vinito. Jamás le volviste a ver a cuatro patas, nunca. Pero sí que es verdad que para un riñón en precario, como un riñón trasplantado, puede ser en exceso. Y sin embargo, yo he defendido, contra la opinión de mucha gente, la contraria. Como te he dicho antes y lo repito ahora, él vivía la vida de José Manuel Bermudo, no la de otro señor que opina que debe hacerse no sé cómo. Si él era felicidad, porque era un hombre que irradiaba tranquilidad, felicidad, ganas, buen rollo que decimos por acotar, le acompañaba todo eso. Seguramente hubiera tenido menos buen rollo, habría sido menos feliz y habría vivido 3 meses más, lo cual yo ahora firmo, vivir 3 meses menos y seguir con la modesta cuota de tóxicos que me meto en el cuerpo, de cigarrillos y de... Oye, Agustín, una cosa, que me estoy dando cuenta de que Paco no ha dicho nada de Bermudo. No ha dicho nada de Bermudo. Voy a cambiar el papel. Claro. Bueno, sería interesante, tú que lo conociste hasta antes que yo... Lo que voy a decir de Bermudo en primer lugar es que él formaba parte del patronato de la Fundación José Banús y Pilar Calvo. Era el secretario, el tesorero. Tesorero era, sí. El tesorero, que siempre bromeaba con eso porque decía poco dinero administro. Sí, cierto. Pero bueno, ahí estaba. Y además, también en las últimas 3 o 4 ediciones era el presidente del jurado del certamen de premios. Del concurso. De relatos. Para mí, José Manuel Bermudo, yo en aquel momento que era adolescente y leía lo que mandaba él de Madrid, para mí era un orgullo que yo a esa persona la conocía. Yo siempre decía, yo conozco a este periodista, es amigo mío este periodista. O sea que yo presumía. Y después en la radio, como tú has dicho antes, yo siempre estaba por allí. Yo aprendí mucho también de él, sobre todo de la capacidad, no diría yo que de improvisación, pero sí de salir de un apuro en un momento dado. Él necesitaba pasar urgentemente una crónica, llamaba a la redacción del periódico y por teléfono pasaba esa crónica y la dictaba, punto, coma, punto y aparte, y nos decía, bueno, ¿cómo se acuerda de lo que ha dicho anteriormente? Tú leías al día siguiente en el periódico lo que él había dictado y estaba perfecto. No necesitaba ninguna corrección de estilo porque era perfecto. De ahí aprendí yo también, porque igual que tú hablabas de los tiempos antediluvianos del Morse y del Telex, en las crónicas de los periódicos, si había suerte, el país sí lo tenía. Tenía unas magníficas, iba a decir linotipistas. Correctora de... No, mecanógrafas que eran cabinas, y te paso con la cabina 3. Hombre, hola Miguel, tal. Y eso, a mí me pasaba las suyas, ¿no? De diario 16. Entonces a una velocidad pasmosa, tú le dictabas pues como eso que ves en las películas, que el presidente dice, a ver, ponga usted no sé cuánto, que tal, y eso había que formatearlo, el lead de la noticia, el titular, el subtítulo, sobre la marcha, y la celeridad con que lograba hacerlo, eso era realmente producto de la radio. Porque tú en la radio no te daba tiempo físico a formar algo. Yo creo que lo único que se leía en el magazine que daba tiempo de redactar era la entrada, que lo hacía un poco así editorial, que recuerdo que la hacía yo, un poco así, que a tu hermano le encantaba, otro grande de la radio.
pero poco más, no daba tiempo. Las notas de pérdida y esas cosas son las únicas que venían escritas porque se pagaban, y las esquelas, pero luego lo demás lo teníamos así, y las entrevistas tenían a lo mejor un apunte, iban sobre la marcha, y tenía la ventaja de que escuchabas a la gente. Y otra cosa que me gustaría destacar de José Manuel Bermudo es su humildad. Porque eso antes lo habéis comentado. Sí. Como ha dicho Agustín, era muy grande profesionalmente y como ser humano, pero era muy humilde. No presumía jamás de su capacidad y de su manera o de su éxito, y si uno necesitaba ayuda, una ayuda determinada, como tenía además una memoria extraordinaria, no necesitaba consultar apuntes, él tenía en su mente todo lo que uno le podía preguntar, pues bueno, yo mismo cantidad de veces lo he llamado para decirle, mira, ¿tú te acuerdas? Y siempre se acordaba perfectamente de quiénes eran, en qué momento, cuándo había ocurrido, y eso es muy importante porque no todo el mundo, no solamente en el mundo del periodismo, sino en el mundo profesional en general, está dispuesto a ayudarte cuando tú necesitas una ayuda. José Manuel sí. Era la generosidad que yo comentaba. Eso es importante. Y no me gustaría que terminásemos sin reconocer a otra persona íntimamente unida a José Manuel Bermudo, Inés. Y Marta. Yo sí quiero decir que era a veces, si no fuera tan auténtico, tan entrañable. ¿Qué podemos decir de estas mujeres? Él las amaba de tal manera, eso tendría que satisfacerlas si llegaran a escuchar esto, que no haya conversación, que pues mi Inés, decía mi Inés, y mi Marta, que le he dicho, en una conversación de bar, que igual estábamos hablando de fútbol, de política o de tías, de repente cualquier cosa le estableció una conexión y tiraba de su Marta. Mi mujer hace unos primores de cómo cosía, de los grabados que hizo en tiempo. Su niña, que era la más guapa, que no deja de ser cierto, que es una bella mujer, pero él presumía de su familia en los sitios más intempestivos, porque la barra un bar o en mitad de una discusión de la radio no viene a cuento. Las amaba, y sería porque sí. Eso debería en fin, endulzarle un poco la amargura de la ausencia, tanto a Marta como a Inés. Gracias por decirlo. Él además siempre me ha contado 1000 veces el origen de su relación con Inés a costa de una tercera persona que pierde, que no voy a decir quién era, que él os lo habrá contado. Y dice, no me equivoqué, cuando fue para Inés. Él lo tenía muy recogido. Esa humildad de la que hablas es porque estaba muy bien acogido. La gente que necesita extrovertirse y decir lo grande que es porque seguramente sus cuarteles de invierno, allí donde se recluye, no le son del todo gratos o felices. Me parece que el Bermu, me resisto a llamarle por un nombre compuesto, te dieron prohibirlos, José Miguel, José Antonio, José Luis, prohibido, el Bermu era un hombre feliz, tranquilamente feliz, calmadamente feliz, y tenía el hábitat perfecto en su Inés y en su Marta. Me gusta poner ahora el posesivo ya que él lo usaba. Gracias por haberlo referenciado. Su talante sosegado, yo recuerdo en las tertulias que podía haber, o sea, se podía estar tratando un asunto de manera un tanto crispada. Había varias intervenciones, ya digo, más o menos crispadas, y él ponía la coletilla final y creaba el sosiego, a lo mejor con una simple frase o unas cuantas palabras calmadas, hacía la crítica, una crítica fuerte. No se hallaba ni una, porque debajo de esa suavidad de formas, pero hacía la crítica con una forma muy elegante. Eso siempre. Y eso yo creo que para un periodista es muy importante, porque no a todo oyente o a todo lector le gusta un crítico crispado. Hay gente que quiere el sosiego, ¿no? La ironía y el sarcasmo eran una herramienta muy utilizada en aquellos tiempos, pero sobre todo en los posteriores, cuando nos sufrimos el advenimiento de toda la época agilista, que aquí ya fue una cuestión casi de supervivencia, ¿no? Hablando de Inés, que antes yo también lo había dicho, quizás desde dentro, y habiendo vivido tanto tiempo con él profesionalmente, yo creo que habría días donde yo estaba mucho más tiempo con José que Inés, y me lo tiene que perdonar, pero ella lo sabe. El aguante que tiene que tener una pareja de un periodista, y no lo digo en general, porque claro, de un periodista puede decir, bueno, tiene su horario, no, de un periodista como entregado a la causa, como era José, como era Bermu, eso tiene que aquilatarse, es decir, no vale decir simplemente que era compañera de penuria, compañera de éxito, y además, como tú muy bien dices, él
nosotros teníamos primicias cada momento, pero las encabalgábamos, con lo cual ni había tiempo, ni había ninguna intención de decir, joder, macho, menuda cosa hicimos ayer, el robo blanco de Andalucía, fuimos dando campanazos, por decir alguna cosa, ¿no? En temas de Gil, en todas las historias que hizo, en los tiempos socialistas, toda la gente que tuvo que salir por informaciones, eso fue así. Y eso luego también, no solo es que tienes al hombre de la casa fuera de la casa habitualmente, y además perdido y desorientado en cuanto a que no atiende mucho el asunto, sino también la carga que supone que cuando eres un periodista combativo y te encuentras en un territorio hostil, muy hostil, porque la transición fue un alumbramiento, pero luego lo posterior fue una ética de la responsabilidad tremenda. Además tienes que aguantar con que tu marido esté en la picota de un montón de gente que no tiene la más puñetera vergüenza, que son unos sinvergüenzas redomados y unos canallas, que te hace la vida imposible y que te amenazan físicamente, y todo eso lo vivió José, y eso era muy difícil de aguantarlo, y ahí la familia cercana, y en su caso era muy muy cercana, lo lleva muy mal. Pero fíjate que por alguna razón, por la que estamos diciendo, no vamos a enseñar cicatrices aquí, no toca, pero tú mismo, yo y otros hemos sufrido amenazas, cuando no agresiones, cuando no represalias en aquella época, de ver un solo decían, pero infundía tal respeto o vendía tal credibilidad a aquello con lo que se metía, o lo hacía de una manera, pues como hemos dicho, tan con guante de, como era de guante de seda, o sea, puño de hierro en guante de seda, que él no llegó a tener esa, por parte del aparato, no llegó a tener esa amenaza expresa, explícita, inminente, muchas veces realizada, que sí sufrimos nosotros. Sí, él estuvo más en el campo de la maledicencia, sí, también porque es lo que hablábamos, es decir, él se sentía que en los momentos más duros él no tenía portavoz, portavoz me refiero como medio. Estamos hablando de que estaba en Radio 5 Todo Noticias, y él se quejaba mucho amargamente conmigo de decir, joder, esto que tú has dado no puedo, tal y igual, yo no lo he podido dar. He llamado al regional, Miguel, al regional, y no me han hecho puñetero caso. Esa capacidad de ira que él tenía, eso eran los ataques de ira de José, eran temibles, pero yo siempre he comentado que era una ira contra la propia frustración de no poder hacer las cosas. ¿Cuántas veces en la radio bueno, yo creo que no hemos entrado en eso, ¿no? Él siempre tuvo muy claro el doble papel del periodista, que aparte de informar también tiene muchas veces que comprometerse y denunciar situaciones que son manifiestamente injustas. Sí, y él siempre, incluso del tema de la diálisis, que las infraestructuras eran, digamos, medios regulares, constantemente lo denunció y llegó a conseguir mejoras. Sí, es cierto. Ahí es algo que decimos en general, y yo creo que cuando escribí unas letras sobre él, amargas letras por la tradición de la única que le conozco como terminada de que nos dejó, de que me dejó, es el que un periodista no puede ser equidistante. Ese es un concepto como objetivo. La objetividad es una cosa etérea. Un periodista tiene que ser ecuánime y comprometido, y José lo era, y mucho más cuando se vive un proceso como ese. Estamos hablando de medio siglo de la información de este pueblo y de esta zona, que no es moco de pavo, y de todo lo que se produjo, y José estuvo en primera línea. Y si no eres capaz de ir transformando el cómo se percibía un periodismo que era absolutamente servil y sin ninguna romo a un periodismo que iba avanzando cotas de libertad, y luego a la lucha contra el propio sistema que se va corrompiendo en unos estados y en otros, ahí siempre están en primera línea. Y así a eso le sumas el cambio de la sociedad, el cambio de los usos, y estar de testigo presencial en primera línea de batalla realmente, ahí si no tienes una cualidad moral y una consistencia y una coherencia, una autocoherencia, porque yo invito a que no lo conozca a leer, hemos hablado del libro suyo antes de Mirando al Mar, comprende artículos de 3 o 4 años. Si usted agarra 80 columnas de un mismo columnista y es un poco avisado, le va a encontrar contradicciones internas a patadas. A él ni una. Es decir, lo que yo le he oído defender y decir en el año 80 y no sé qué, lo repetía en el año 2024. No es que se repetía como todos los llevamos tanto tiempo juntos, pero la coherencia de ideas, el compromiso con lo que él creía que esto era así, y se lo creía en el año 90 y se lo creía en el año 2020,
es de una solidez y de una fiabilidad en ese sentido, que al que puedes encomendar cualquier problema o pedir cualquier favor o confiarle cualquier cuita que te anda royendo, porque si va a tener un oído atento, un consejo mesurado y sobre todo el consuelo de la compasión. Era un hombre muy compasivo, era un hombre muy piadoso con los demás, con la miseria, con el disminuido, hacía chistes la mar de crueles, como todos. Lo era capaz, porque como era inteligente, era capaz de la crueldad. Para ser cruel hay que ser inteligente, no se puede ser un zote y serlo, pero piadoso en el ejercicio de su comportamiento diario hacia la gente, en su opinión, y eso me lo ha enseñado y lo he aprendido a su lado, porque no aprendes solo en los libros, aprendes del ejemplo que te es válido, y el de José, el del Bermú, lo era, y lo era mucho, y espero que lo sea para mucho tiempo. Pues estamos terminando. Yo tengo el convencimiento que José Manuel Bermudo sabía cuánto le queríamos, cuánto le apreciábamos, aunque siempre te queda un poco la duda de decir, quizás se lo hubiese podido expresar más. Pero bueno, eso ocurre siempre. Eso ocurre cuando siempre. Alguien se va, ¿no? Fíjate, yo personalmente no tengo esa inseguridad, porque hasta los últimos momentos, cuando no salía, de vez en cuando nos veíamos y siempre era un pleonasmo de felicidad, nos poníamos al día. Yo creo que nunca dejé de expresarle mi admiración y que lo quería con locura. O sea, yo en ese sentido ha sido tal la implicación durante tantos años. Yo digo, Inés me perdonará porque ya lo sabe, yo muchas veces durante mucho tiempo he estado más tiempo con él, y ahí trabajando y haciendo historias y conociéndonos y viéndonos nuestras propias miserias, nuestras propias inseguridades y también nuestras certezas. Ahí fuimos de la mano. No, la prueba es que no conozco a nadie, absolutamente a nadie, que tenga una mala opinión de José Manuel. Vale, cuando te mueres todo el mundo es bueno, pero no es el caso. En vida, nadie. Todos tenemos unos perfiles, a unos les cae mejor, a otros peor, a otros fatal y a otros no te soportan. No es el caso del Bermú. Era una persona que, como a mí me gusta decir, era claramente premio naranja. La gente somos premio naranja o premio limón. Todo el mundo es bueno, los naranjas o los limón. Pero el premio naranja es aquel al que dice, bueno, ¿cómo le meto mano a este? ¿Dónde le doy? ¿Cómo le ataco? No podías. No tenía perfiles agresivos hacia nadie, no le cazabas una mentira, jamás una traición, más bien al contrario, y eso, regado por la vida, pues igual no te da más que la paz interior de saber que eres querido. De manera que esa duda que tú expresas de que si lo sabía o no, él era muy consciente de que se había ganado el amor, el afecto, la amistad, el cariño, el abrazo y el vino tinto de todos los que le rodean. Pues seguramente que si estuviese aquí, ahora invitaría un vino tinto. ¿Seguro? Seguro. José, vámonos. Miguel, gracias por haber venido. Al contrario, gracias por permitirme, que me he sentido muy a gusto, porque recordar a José siempre ha sido, yo creo que se dice que es de justicia, algo más que eso. Yo creo que se lo merecía, y sobre todo si no le conocía a alguien que no le conociera, que vaya tirando de hemeroteca o que vaya tirando de fonoteca y que lo recuerde. ¿Qué telegrama breve le pondrías al más allá? Espérame que tardo 10 minutos. En esas estamos. Y tú también, ¿eh? Yo 12. Por eso. Bueno, cuarto de hora, ya me pone cuarto de... Gracias por haber estado ahí. Hoy hemos tenido un programa de lo mejor de cada casa para recordar especialmente un modesto y humilde tributo a José Manuel Bermudo, que se marchó en este verano del 2024. Pero sus artículos, por ejemplo, están en Mirando al Mar, ese libro que decía anteriormente Agustín. No estaría de más rescatar ese trabajo. Hasta la próxima semana. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa.